Buenas tardes o buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta Open Class sobre introducción a las redes neuronales y la inteligencia artificial. Esta es la primera de dos sesiones, de dos Open Class, la primera hoy, ahora, 1 hora y media aproximadamente, y la segunda el 4 de septiembre a las 17 horas en España, 10 horas en Colombia, si recuerdo bien. Nada, simplemente agradecer a Miguel Castellanos, el impartidor de la Open Class, su presencia aquí. Es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, es psicólogo del Departamento de Metodología. Es un honor tenerle con nosotros, es experto en este área. Tiene desde luego muchísimas publicaciones en revistas de prestigio con un número de citas que escapan cualquier imaginación, así que bueno, pues os dejo con él. Seguro que vamos a disfrutar mucho con lo que va a contarnos y bueno, pues a aprender mucho todos. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos al curso. Lo primero, pues dar gracias y agradecer a Andrea y a Eduardo García Laredo por invitarme a dar esta pequeña charla en la UNIR y deciros que me siento muy acogido y muy bien tratado aquí. Y nada, empezamos con la charla, con el taller. Y como ya os ha comentado Andrea, serán 2 días. En este primer día lo que haremos será introducir pues, los conceptos básicos del Deep Learning. La inteligencia artificial y el Deep Learning ahora prácticamente son sinónimos, es uno equivalente al otro. Y en esta primera sesión lo que haremos será ver esos conceptos básicos, por lo tanto es un poco más teórico, y los intentaremos ejemplificar con alguna herramienta de Google que nos ayuda a entender más claro los conceptos. Y luego la segunda sesión lo que haremos será meternos más directamente ya con la programación de redes en Python. Lo haremos en Python porque es el lenguaje oficial del Deep Learning. Y la segunda sesión estará más orientada a resolver tareas concretas con el Deep Learning y utilizar los modelos o las arquitecturas más elementales dentro del Deep Learning. Deciros también que, bueno, yo soy psicólogo, como también ha dicho Andrea, por lo tanto, toda la presentación está orientada a las ciencias del comportamiento y de la salud. Eso lo digo porque si hay alumnos de otras disciplinas más relacionadas con las matemáticas, de ingeniería o ingeniería informática, pues van a ver que hay elementos o partes de la explicación que requerirían una explicación más profunda o detallarlo más, pero por motivos de tiempo y también un poco de no enrollarnos o no volvernos más densos, pues voy a pasar un poco por encima de ellas, ¿no? Y nada más, voy a empezar con la presentación. A ver si lo consigo. Aquí. Vale. Vale, sí pinta. Quiero empezar con esta frase, que es una frase que dice algo así como: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. A mí me parece una frase, es de Arthur C. Clarke, es un escritor de ciencia ficción, y a mí me parece una frase muy bonita y muy inteligente y también divertida, ¿no? Y siempre he querido meterla, siempre he querido utilizar esta frase en algún tipo de curso. Digo, pues como no lo metas en lo de inteligencia artificial, no hay manera de meterlo en otro. Entonces he decidido ponerla porque es que además esto de utilizar la palabra magia yo creo que no va demasiado lejos con el deep learning y la inteligencia artificial, ¿no? Al menos en 3 sentidos que yo veo, ¿no? No sé a vosotros, porque como probablemente seáis más jóvenes que yo, estaréis pensando el mundo de otra manera, pero para mí muchas de las cosas que se hace con deep learning me parecen magia. Pero magia directamente, o sea, que un coche se pueda conducir solo, que un avión se pueda conducir solo, que puedas pedirle una tarea a ChatGPT y te la haga, a mí eso me parece magia. De alguna manera me parece eso mágico, ¿no? Un segundo punto en el por qué aparece también la palabra magia es porque las cosas que se realizan con Deep Learning, es decir, estas aplicaciones que tenemos tan maravillosas y que hacen esas cosas tan maravillosas, de alguna manera las hacen de forma mágica. Mágica en el sentido de que no entendemos por qué las hacen. Luego intentaré explicar un poco a qué me refiero con esto, pero cuando se realiza una tarea, como por ejemplo que tú le digas algo a chat y que él te lo resuelva, como resumir un texto o hacer algo,
el por qué hace eso en nuestra cabeza estaría de alguna manera resuelto, como psicólogo, no estaría resuelto una serie de funciones, contados como la función ejecutiva o lo que sea. Pero en una red neuronal, eso simplemente es un billón de coeficientes haciendo cosas y está completamente repartido por ahí. Entonces, ¿quién es el que suma? ¿Quién es el que resta? ¿Quién es el que hace el resumen? No se sabe. Simplemente todo lo que va a ocurrir está repartido entre coeficientes y no se pueden interpretar. No es interpretable una red neuronal. Hay algunos esfuerzos para intentar hacerlas interpretables, ¿vale? Pero son esfuerzos y desde luego por ahora no son demasiado halagüeños. O sea, quiero decir, que hacen las cosas, pero no sabemos por qué. Esa es un poco la idea de por qué mágicamente. Y la tercera cuestión es porque inevitablemente, siendo del campo de las ciencias de la salud, que no seamos informáticos, a la hora de trabajar con ellas vamos a utilizar herramientas de alto nivel como Keras, que nos va a facilitar todo, pero vamos a tener que hacer cosas sin entender del todo el por qué las hacemos. Por ejemplo, cuando nosotros creamos una red neuronal, con Keras, pues utilizaremos una función, le daremos una serie de parámetros y nos la va a crear. Pero no tenemos tiempo de ninguna manera de explicar el qué es lo que hay debajo de esa función y qué es exactamente lo que está haciendo. O sea, vamos a tener que utilizar el código de una manera casi mágica. El código está ahí, lo podemos tocar, modificar, reutilizar, pero no podemos entrar en detalle en cada una de las cosas que se hace con ese código. Cosas mágicas que hace el Deep Learning, o que a mí por lo menos me lo parece que son mágicas. Pues muchas de ellas ya las veis todos los días en los telediarios, en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, la conducción autónoma, que esto parecía que iba a ir muy rápido, y parece que se ha ralentizado, pero ojo, sigue yendo y Mercedes ya tiene validado, ¿no? Me parece que nivel 5 o algo así en conducción autónoma. O sea que la conducción autónoma, por ejemplo, sería una de estas cosas que se hacen con redes neuronales y que a mí me parecen por lo menos magia. Esto se refiere a... Esta es una imagen que cogí de hace muchos años, no sé si os acordáis de la campaña de Trump de hace 4 años. Se empezaron a utilizar mucho los deepfakes, ¿no? Y es pues poner a Obama diciendo cualquier cosa que tú quieras escribir, o a Donald Trump poniéndole cualquier barbaridad, y las imágenes... Hombre, si eres un experto lo detectas, pero las imágenes son muy difíciles de distinguir de la realidad, y más a día de hoy, ¿no? Entonces, esto es otra de las tareas que se hace con Deep Learning que son prácticamente alucinantes. O esto de aquí, esto es más para nostálgicos, en el que se tiene una imagen en blanco y negro de los años 50 y lo que se hace es que se la colorea automáticamente. Esto que antes, cuando se hacía, pues se tenían granjas de personas coloreando mano a mano los fotogramas, pues hoy en día puedes colorear una película prácticamente en unos minutos utilizando Deep Learning, ¿no? O no sé si lo habéis visto, porque no sé si era Amazon, que había empezado a hacer pruebas con traductores simultáneos. Es decir, te bajan Juego de Tronos, por ejemplo, recién grabado en inglés, te lo ponen y directamente van doblando las voces que coinciden prácticamente en acento, en todo, o sea, en el tono, con el actor original, y además está traducido al castellano, por ejemplo. Bueno, eso es una de las cosas que se están haciendo con Deep Learning, ¿no? Muy famoso para el DeepL, ¿no? Por ejemplo, que lo que hace es, este fue uno de los primeros así que tuvo más éxito, que lo que hace es traducir, probablemente todos lo utilicéis para traducir del castellano al inglés, de inglés al castellano, al francés, lo que queráis. Control de drones aquí en este lado. Y esto que a mí me parece bastante impresionante. Bueno, hay una pregunta de Ainhoa. Vale, Ainhoa me pregunta que qué son coeficientes. Ahora lo veremos, ¿vale? Ahora lo veremos un poco más adelante, qué son esos coeficientes. Y esto porque yo trabajé al terminar la carrera en restauración de imágenes en supercompresión, que se llamaba, pues prácticamente como en una imagen que está muy deteriorado, que prácticamente solo tenemos estos 4 píxeles, que no tenemos nada más, utilizando redes generativas antagónicas, un tipo de red neuronal, podemos restaurar a una imagen probable, una imagen que ha sido generada probablemente con solo esta información. Eso es algo, yo que he trabajado en supercompresión, es alucinante que eso se pueda hacer. Más cosas mágicas, y tampoco me quiero enrollar, porque podríamos estar aquí, pues imaginaos, ¿no? Pues control de robots, aquí, reconocimiento facial, imprescindible hoy en día, ya lo sabéis, lo de las cámaras,
Esto de aquí es un ejemplo de segmentación. Cuando tú tienes una imagen que está en un parque o algo así, la imagen a través de inteligencia artificial lo que puede hacer es ir segmentando lo que ocurre en esa escena. Y lo va describiendo, y lo va describiendo bastante bien. Por ejemplo, podría empezar a decir, hay dos personas de mediana edad o de edad avanzada sentadas en un banco, hay un perro, están leyendo un periódico, y todo eso se hace con inteligencia artificial. Esto es, bueno, por ejemplo, esto sería un ejemplo del chat GPT, que estoy seguro que lo utilicéis, aunque los profesores os digan que no, pues lo utilizaréis para vuestros trabajos y para vuestras cosas. Yo también lo utilizo y me dicen que no, así que es lo que hay. Y esto sería un ejemplo, por ejemplo, de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y entre ellos, ChatGPT es así el que más destaca. Esto sería control. Y bueno, esto es una red que lo que hace es jugar al Mario Kart. Pero imaginaos, por ejemplo, una red que aterriza cohetes, como los de SpaceX. Pues sería exactamente igual, ¿vale? Sería lo mismo, sería una red que lo mismo conduce un coche que puede aterrizar un cohete como los de SpaceX. Y esto de aquí, esto es, también se utilizan con redes generativas antagónicas. Esto es 3 interpretaciones artísticas de la Mona Lisa, ¿no? De la Gioconda. Y esto plantea una cuestión interesante, que es, como fijar, no son copias exactas, sino son copias e interpretaciones, ¿no? La pregunta es, ¿esto sería arte o no sería arte? Porque si cualquier humano hubiese hecho cualquiera de estas 3, pues consideraríamos que es arte, no pasa nada. Pero como esto está hecho con una inteligencia artificial, y para entrenar esta inteligencia artificial hemos utilizado obras y obras artísticas, en el fondo lo que se considera es que ese instrumento, esa inteligencia artificial, lo que está haciendo es copiar de alguna manera lo que le hemos metido. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace un pintor? O sea, un pintor estudia a otros pintores, los analiza, se inspira en ellos y luego crea su obra. Así que un poco, y esto ocurre bastante con la inteligencia artificial, la definición de si es bueno o es malo algo va a depender si es a favor o en contra de la humanidad, ¿vale? Es decir, si sale la humanidad perjudicada, pues entonces es malo. Entonces no está bien, no es arte, ¿no? Por así decirlo. Esto, por supuesto, suscita un debate, pero es un debate que nos lleva más a la filosofía y a otros posicionamientos que directamente los objetivos del curso, ¿no? Para cubrir los objetivos del curso. Todo lo anterior, todo lo que hemos estado viendo, son desarrollos que se han conseguido desde los últimos años, prácticamente 10, 12 años, antes no había nada de esto, que se ha conseguido gracias a la inteligencia artificial. Y cuando digo inteligencia artificial, ahora lo explicaré en la siguiente, cuando digo inteligencia artificial me estoy refiriendo casi en exclusividad al deep learning. El deep learning, ¿qué es? Pues es lo que vamos a ver en este curso. Consiste en crear capas y capas y capas de redes, o sea, capas y capas y capas de neuronas artificiales que consiguen hacer tareas para las que son programadas, ¿vale? Es decir, antes había, ahora lo veremos, pero hay más tipos de inteligencia artificial, pero prácticamente hoy en día los resultados estos brillantes que se consiguen con el deep learning. 2 tipos de inteligencia artificial, ¿vale? Siempre, desde el principio de la inteligencia artificial, y se habla de inteligencia artificial prácticamente desde finales del siglo XIX, ya se hablan de robots que pueden pensar, hay películas, ¿no? Como Metrópolis. O sea, la inteligencia artificial ha estado presente en el último siglo y pico en la humanidad. Siempre se ha hablado de una inteligencia artificial fuerte, y lo que buscaría esa inteligencia artificial fuerte es conseguir algún sistema mecánico que sea capaz de pensar y tener conciencia de sí mismo como un ser humano, ¿vale? Como una persona. Es decir, lo que estaríamos de alguna manera es creando un ser pensante artificial. Eso es lo que busca una inteligencia artificial fuerte. Por otro lado, la inteligencia artificial débil tiene unos objetivos mucho más modestos. No se preocupa sobre si vamos a crear una mente o no, sino que lo que busca es construir herramientas que sean capaces de resolver tareas que son importantes para la humanidad. Por ejemplo, dentro de la inteligencia artificial débil no construimos una mente, ¿no? Pero lo que hacemos es un traductor como el DeepL, en el que tú le pones algo en castellano y tú lo pones en un inglés casi perfecto. Eso sería una inteligencia artificial débil. Siempre ha habido una discusión entre las dos, entre la fuerte y la débil. Y la verdad es que tengo que deciros que esta discusión es más parte de la filosofía o de algunas neurociencias que de la tecnología, porque es como, esto, mira, si llega, llegará.
Y si no llega, pues no lo sabemos. Por supuesto, se sigue trabajando, se sigue pensando, pero el objetivo ya no es construir esa inteligencia artificial fuerte. El objetivo, y esto es porque hay mucho dinero implicado en esto, ¿vale? Si estas herramientas pueden hacer tareas que son complejas, puede ocurrir que no haga falta tanta masa trabajadora, por ejemplo, es una de las cuestiones muy, muy importante. Entonces, hoy en día lo que está centrado todo el mundo, salvo los filósofos, algunos puntos muy concretos, es en la inteligencia artificial débil, es decir, conseguir sistemas que resuelvan problemas a los humanos. Y dentro de esto está, por ejemplo, ChatGPT, ¿vale? Ahí es el hito en el que las cosas yo creo que cambian. Lo que os pongo aquí, por ahora, lo único que interesa es la inteligencia artificial débil. La fuerte se olvida como algo más de ciencia ficción o especulativo, pero ojo, porque hay casos o hay... No se sabe un poco qué va a ocurrir, pero yo desde luego no descartaría la inteligencia artificial fuerte, ¿vale? Que eso se pueda conseguir en algún momento. Depende del día, a veces me posiciono a favor de que sí que va a existir y a veces de que no va a existir. Yo hoy he decidido que me voy a posicionar en como que no es posible y para ello pues hay un razonamiento que la mente solo puede estar basada en un sistema biológico por las características del sistema biológico, pero otros días ya os digo que he cambiado de opinión. No, hace un par de años, hace como 3 años, lo estoy diciendo de memoria y no me quiero equivocar, ¿no? Pero en Google estaban Lambda. Había un laboratorio, no, aquí falta una B, ¿vale? Había un laboratorio que estaban construyendo una IA que se llamaba Lambda y el investigador principal empezó a hablar con Lambda, era un sistema conversacional como el de ChatGPT, empezó a hablar con él y de repente empezó a pensar que tenía realmente conciencia, porque le preguntaba, ¿pues tú estás bien? Y Lambda decía, pues no, estoy aquí encerrado, me gustaría ver cosas y me gustaría y ayudar a los demás. Entonces el tío se quedó muy asustado porque eran respuestas que podían parecer alguien que tuviese conciencia. Entonces se montó un revuelo bastante importante, se paró el proyecto, se convocó un comité de expertos dentro de Google. Al tío yo no sé si le despidieron, pero probablemente sí. Y al final llegó a la conclusión de que lo que estaba ocurriendo era que esa inteligencia artificial era muy verborreica, es decir, es capaz de producir un lenguaje que puede que tenga sentido, pero no lo estaba produciendo con sentido. ¿Vale? Es decir, no había inteligencia detrás de lo que se estaba diciendo. Y eso es una cuestión que pasa también con ChatGPT, ¿no? Que estas inteligencias pueden ser o simular que están dando respuestas inteligentes, pero no tienen por qué ser necesariamente inteligentes. Bueno, eso es solamente el caso de Lambda. Bueno, Lambda luego se ha continuado, por supuesto, con otros proyectos y se sigue. Estamos muy lejos, mi opinión personal es que estamos muy lejos de que ningún tipo de inteligencia actual esté cerca de una inteligencia fuerte, ni remotamente, ni remotamente. Ahora son meras instrumentos o meras herramientas. Siguiente, 2 tipos, una división que yo creo interesante como psicólogo, yo creo que es interesante y a los de las ciencias del comportamiento les va a parecer interesante. No porque quedemos muy bien, ¿no? Siempre se ha hablado, en los libros tradicionales de inteligencia artificial, siempre se ha hablado de 2 tipos de inteligencia. Una inteligencia simbólica, esta de aquí, y una inteligencia subsimbólica. Esta primera inteligencia simbólica es, por así decirlo, una inteligencia de alto nivel, ¿no? Como de altas prestaciones de inteligencia o de capacidad mental. Y está basada en la lógica. A ver si intento explicaros. Por ejemplo, en un sistema experto, lo que se hace es que las ideas que nosotros como humanos tenemos sobre cómo funciona un proceso, las expresamos en un ordenador. Eso es un sistema experto. Por ejemplo, ahora tienes que coger este número, tienes que evaluarlo, luego coges este número, lo evalúas, o ahora miras si está subiendo el mercado, ahora miras si está subiendo determinadas acciones. Entonces, lo que está en tu cabeza, tú lo expresas a través de la lógica, a través de algún software, ¿no? Por ejemplo, Lisp era muy famoso. Lo que haces es que lo expresas en una serie de heurísticos o reglas que representan lo que tú tienes en la mente. Eso es una inteligencia artificial simbólica. Esto no hay que decir que esta es la inteligencia artificial que conecta con la psicología cognitiva. Es la psicología del pensamiento, psicología del lenguaje, es la psicología cognitiva, la que conocemos como psicología cognitiva. Y de hecho existe una unión fuerte entre ellas, porque se han estado nutriendo. La inteligencia artificial simbólica nutría de conocimientos a la psicología cognitiva y la psicología cognitiva, Fodor, todos estos trabajadores, ¿no? Todos estos investigadores de la psicología cognitiva, pues también influían y colaboraban con esta inteligencia artificial simbólica. Así que, por así decirlo, esta era la de la psicología.
Segundo tipo de inteligencia, la subsimbólica. Por esto se entendían un tipo de inteligencia expresada a un nivel muy bajo. Y por nivel muy bajo me refiero a sumas, restas y multiplicaciones, es decir, una inteligencia matemática. Si esta es la inteligencia de los psicólogos, pues esta será la inteligencia de los ingenieros, de los matemáticos, en las que lo que se hacen simplemente es operaciones matemáticas entre ellas, y de esas operaciones matemáticas se supone que tiene que aparecer pues algún elemento inteligente. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Pues el deep learning, los algoritmos genéticos, tipos sistemas de optimización, etcétera, etcétera. Durante la mayor parte del siglo XX, que ha existido la inteligencia artificial real, ¿no? Más o menos de los años 50, 70, 80, 90, esta era la buena. La buena en el sentido de que era la que ofrecía resultados y la que tenía era prometedora para generar esa inteligencia artificial fuerte o realizar esas tareas, ¿no? Todo estaba basado en esta inteligencia simbólica y esto era como el patito feo. Esto era, bueno, pues están ahí porque la gente tiene que estar, tiene que haber gente para todo, pero no se esperaba demasiado de esta inteligencia subsimbólica, ¿no? Y sin embargo, desde hace unos años, hace 12, 14 años, la explosión que ha tenido con el deep learning esta inteligencia subsimbólica ha sido tan enorme que ya prácticamente, no te voy a decir que nadie investigue en este tipo de inteligencia, pero todos los desarrollos se lanzan a este tipo de inteligencia, ¿no? Todo está basado, todos los éxitos se han conseguido con esta inteligencia subsimbólica y lo que se espera en los próximos años es que siga siendo así. Esto, como psicólogo, a mí me parece una bofetada en toda la psicología cognitiva. Es decir, esto nos han llegado, nos han metido una bofetada y nos han dicho no valís para nada. Y probablemente tengan razón, yo qué sé. Lo que sí que es cierto es que estos modelos o estos modelos de deep learning, que al principio eran razonablemente sencillos, empiezan a ser tan complejos que se ven obligados a introducir conceptos de la psicología cognitiva, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora los transformers, en los que está basado ChatGPT, utiliza una cosa que se llama mecanismo de atención, que no es exactamente igual, pero que recuerda a lo que sería la atención en los humanos. Y hay sistemas como el Mixture of Expertus que recordaría de alguna manera la función ejecutiva de los humanos. O sea, que de tal manera que lo que yo creo, y es mi opinión como psicólogo, y por eso pues esa es la línea en la que a mí me interesa, es se produce un círculo completo en el que no parece que pintemos nada, pero las cosas se vuelven tan complejas que de nuevo nuestros conceptos, que somos expertos en ellos, ¿no? Dentro de la cognición, nuestros expertos como gente que sabe de cognición, son relevantes para la definición de los nuevos modelos de inteligencia artificial. Bofetada, pero también, ojo, que el futuro probablemente nos vayan a necesitar otra vez. Bueno, esto es un poco lo que os contaba, ¿no? Lo que os he contado antes. En los años anteriores triunfaba la simbólica, en los últimos años está todo basado en ese machine learning o ese deep learning, que son básicamente ecuaciones que al final realizan algo que puede ser considerado como inteligente. Y, ojo, que esto siempre da la vuelta. No sabemos si dentro de unos años la que estará de moda será la que está basada en la lógica o habrá una fusión entre ellas, lo más probable, o lo que sea. Simplemente es un poco, os cuento cómo está la situación ahora. Voy a ver si hay alguna pregunta. Bueno, Jesús pregunta por lo de los derechos de autor. Claro, ese es el quid de la cuestión, ¿no? El constructor, el que ha entrenado la red, todo eso pues genera un montón de preguntas que se intentan resolver, pero siempre da la sensación de que cuando a nivel oficial se intenta contestar algo, va como 5 años de retraso. Bueno, la tecnología siempre va así. Tipos de aprendizaje. Esto lo tengo que introducir para quedar claro qué es lo que vamos a ver en el curso. Básicamente, dentro del Machine Learning, dentro del aprendizaje automático, se distinguen 3 tipos de aprendizaje. Uno de ellos es un aprendizaje supervisado, y esto es equivalente a lo que yo me voy a referir siempre a ciencias del comportamiento, ¿vale? A lo que, porque me resulta más cómodo y porque en principio está organizado por ellos. Esto sería el equivalente a, igual que en una recta de regresión, nosotros tenemos una serie de variables x1, x2, y con estas variables intentamos predecir una variable y, pues es exactamente lo mismo. Lo que necesitamos en este aprendizaje supervisado, el deep learning es en esencia aprendizaje supervisado, lo que necesitamos es información de entrada y lo que necesitamos es también qué es lo que ocurre con esa información. Necesitamos saber si lo que estoy metiendo es blanco, es negro, el valor que hay que predecir lo necesito para entrenar la red.
una vez, igual que en la recta de regresión, una vez que la red está entrenada, ya no es necesaria esa información. ¿Qué es lo que hacemos? Con esta información, con estas variables de entrada y esta variable de salida, al igual que hacíamos en la recta de regresión lineal, lo que voy a hacer es hacer un pronóstico, lo voy a llamar I'. Esta es la realidad, este es el pronóstico. ¿De qué va todo el Deep Learning? El Deep Learning consiste en conseguir un sistema de coeficientes, es decir, de valores en la red, lo explicaremos un poco más detenido más adelante, en el que hagan que exista la menor diferencia entre la realidad y lo que construye la red. Cuanto más estrecha sea esa diferencia, cuanto más pequeña es esa diferencia, mejor entrenada estará la red. Y luego veremos, porque demasiado entrenado también es peligroso en el Deep Learning. Eso sería un aprendizaje supervisado. Esto es importante porque lo que vamos a ver en este curso es aprendizaje supervisado. Una buena parte del Deep Learning es aprendizaje supervisado. ¿Qué sería? Ya que lo mencionamos, ¿qué sería el aprendizaje no supervisado? Bueno, pues sería, siguiendo de nuevo la analogía de la metodología, en el que tenemos X1, X2, X3, tenemos una serie de variables de entrada, pero no tenemos la Y. Y lo que se busca es ver cómo se organizan estas variables. Más o menos el equivalente en análisis de datos, pues serían cosas como las técnicas de agrupamiento, el clustering, un poco el análisis factorial. No tenemos variable a predecir. Lo que queremos es investigar cómo se organizan las relaciones entre las variables que introducimos al sistema. Este tipo de aprendizaje no supervisado, que se es muy abundante en Machine Learning, no lo es tanto en Deep Learning. ¿Vale? Hay algún tipo de redes. Yo trabajé, por ejemplo, con las redes de Cojones y funcionaba bastante bien, pero bueno, no es que haya tenido unos grandes desarrollos este tipo de aprendizaje. Y por último, el aprendizaje por refuerzo sería un poco equivalente a este, pero esta I que tengo que predecir es una acción, ¿vale? No es un valor, sino que es una acción. Lo que haríamos sería pues entrenar el juego de Mario Kart, o lo que entrenaríamos sería cómo aterriza el cohete de SpaceX, y para ello iríamos aquellas acciones que llevan a un aterrizaje correcto, ¿vale? Pues las iríamos potenciando en el aprendizaje del sistema. Eso sería un aprendizaje por refuerzo. Brevemente, un poquito de historia, y no me quiero liar mucho con la historia porque eso nos haría perder tiempo. Os dejo aquí un enlace. Es interesante, la historia del desarrollo de la inteligencia artificial y el deep learning. Os dejo aquí un enlace que es de Telefónica, la empresa que es de Colombia. Telefónica es una empresa muy gorda aquí de telecomunicaciones en España. Os dejo aquí un enlace, pues si alguien quiere leerlo, es bastante ameno, no es muy denso. Y lo que sí que quiero hacer es mención a dos puntos o dos momentos que yo considero relevantes dentro del Deep Learning, ¿no? Uno es la asociación entre McCulloch y Pitts, que son estas dos personas de aquí, que en primer lugar se les ocurre la brillante idea de decir, pues igual que tenemos neuronas en el cerebro, si yo construyo una neurona artificial, pues tendré un cerebro artificial y pensará, ¿no? Esa idea, por supuesto, esto es increíblemente rudimentario. Fijaos la foto, es de los años 40, los años 40-50. Es increíblemente avanzado y novedoso su posicionamiento, y sobre todo también resulta interesante porque es una de las parejas más improbables, o sea, pareja de investigadores, ¿no? Es una de las parejas más improbables. Tenemos a uno de ellos, era un matemático prácticamente con TOC, ¿vale? Con obsesivo compulsivo, un genio matemático, y el otro, pues casi un filósofo bohemio, viviendo ahí en una casa, haciendo fiestas, y los dos se unen para conceptualizar esa idea de neurona artificial. Entonces, este sería como un momento importante e interesante. Si podéis, os dejo un enlace a un periódico del diario.es, en el que se cuenta esa relación improbable, o cómo de curioso era la relación entre estos dos investigadores, ¿no? Entre McCulloch y Pitts. Y el segundo momento, que yo creo que es importante mencionar, es cuando Rosenblatt crea el perceptrón en 1969. ¿Por qué? Porque este perceptrón es la base de la neurona que se utiliza hoy en día. Es decir, nosotros en la mayoría de las veces lo que utilizamos son perceptrones, los perceptrones que se crearon en el 69. Fijaos la de años que han pasado y se siguen utilizando esos perceptrones. No es el único tipo de neurona, porque también hay las redes convolucionales utilizan otro tipo de neuronas, pero en esencia una gran mayoría de las neuronas que se utilizan están basadas en esos perceptrones que se inventó Rosenblatt. Lo que veremos ahora como ejemplo de neurona va a ser un perceptrón, ¿no? Lo veremos más adelante. Y luego, siguiendo un poquito con la historia,
Aproximadamente en 2008 es cuando se produce esa explosión en el Deep Learning. Si hasta entonces más o menos estaba ahí, pero estaba un poco arrinconado, bueno, de repente en el 2008 se produce esa explosión. ¿Y por qué? Y de repente empiezan a aparecer todas las aplicaciones, todo el software, todo basado en el Deep Learning que conocemos ahora. ¿Por qué? Pues porque aparecen nuevos algoritmos, se empiezan a poner cada vez más y más capas, y eso, al poner más capas se pueden realizar tareas más complejas, y sobre todo porque empiezan a utilizarse nuevo hardware. Se ve que las GPUs, para haceros una idea, suponiendo que no tenéis ni idea, ¿no? O que no estáis familiarizados, los que juguéis sí que lo conoceréis, los que tengáis jugadores Ace Gaming y que tengáis ordenadores gaming, ya sabéis que las GPUs son esas unidades que se utilizan para jugar, ¿vale? En un ordenador, tenemos un ordenador normal y lo que tiene, la pastillita donde se dice el procesador, es lo que se llama una CPU. Pero muchos de estos ordenadores tienen una segunda pastillita que se utiliza expresamente para juegos. Y eso es lo que se llama una GPU. ¿Cuál es la gracia? Pues la gracia es que estas GPUs no pueden realizar tareas muy complejas, pero sin embargo pueden hacer tareas muy simples de forma muy, muy, muy rápida. Y entonces son óptimas para el cálculo que necesita el Deep Learning. También son óptimas para las criptomonedas. Entonces, pues todo el mundo sabe que ha habido pues, una crisis porque todo el mundo compraba GPUs para minar, ¿no? Con los bitcoins y estas cosas. Bueno, pues todo lo que está en cálculos matemáticos, pues las GPUs son increíblemente rápidas. Entonces, se empezó utilizando estas GPUs y eso ha ido evolucionando, cada vez han sido GPUs más rápidas, más potentes, y hoy en día, bueno, ya se utilizan arquitecturas específicas para inteligencia artificial. Ya no se utilizan las GPUs, son parecidas a las GPUs, pero no son exactamente las GPUs. Así que uno de los requisitos no es imprescindible, pero si quieres hacer Deep Learning en tu casa, suele ser bastante recomendable que cuentes con un ordenador con una GPU. Normalmente, las que dan menos problemas son las de NVIDIA. Ya no sé ni cómo se escribe. Bueno, las de NVIDIA, ¿vale? NVIDIA, sí, yo creo que está bien escrito. Las de NVIDIA, el fabricante. Otro hito importante, bueno, y desde el 2008 al 2017, por supuesto, aparecen hitos y más hitos, aparecen nuevas arquitecturas, aparecen las RNN, aparecen las GAN, aparecen muchas cosas. Y luego, de repente, aparece en 2017 otra pequeña revolución, que es los Transformers. ¿Qué son los Transformers? Pues los Transformers no es que introduzcan cosas que no existiesen antes, ¿no? Porque ya existían las que están basadas en autoencoders y eso ya existía antes, pero lo que hacen es que introducen una cosa que se llama el mecanismo de atención. Este mecanismo de atención, que en el fondo no es más que una matriz de correlaciones, ¿vale? Es equivalente a una matriz de correlaciones, lo que permite es que sobre todo relacionado con no solamente, pero sobre todo relacionado con el procesamiento del lenguaje natural, ChatGPT, procesamiento de textos, si antes era imposible de lo demandante que era entrenar una red, porque eso requería tiempo y tiempo y tiempo de cálculo, de repente con ese mecanismo de atención y los transformers permiten que en muchísimo menos tiempo puedas tener sistemas muy complejos haciendo lenguaje natural. Y eso es exactamente lo que hace ChatGPT. Lo que hace ChatGPT es, y muchas más cosas que no se saben, ¿vale? Pero entre ello es lo que contiene por dentro es un transformer que utiliza estos mecanismos de atención. Y a partir de este 2017 empiezan a explotar todos los modelos de lenguaje. El ChatGPT, todas las versiones de Chat, los Lambda, las Llama, todos estos, ¿vale? Empiezan a explotar. En la actualidad, pues ya lo sabéis, ya sabéis lo que hay. Hay una explosión de inteligencias artificiales generativas. Hay por ahí recopilaciones, os podría haber puesto una de recopilaciones de inteligencia artificial para hacer imágenes. Estas, por ejemplo, Stable Diffusion, que me encanta esta difusión. Para hacer vídeo, y hay herramientas enormes, hay unas listas enormes de herramientas que ha construido la gente para resolver problemas en concreto. Todas esas herramientas se construyen con este Deep Learning que vamos a ver en este curso. Efecto negativo de inteligencia artificial, pues bueno, hay una pregunta de Javier Ruiz, si no te importa dejamos hacia el final, como es una respuesta un poco especulativa,
lo dejamos, si quieres, un poco al final. Si nos sobra algo de tiempo, intentaré, pues nos da tiempo a reflexionar, porque una de las cosas más bonitas que tiene esta inteligencia artificial es, aparte de aplicarlas, pues la reflexión especulativa. O sea, pensar si va a haber o no una inteligencia fuerte o no, pues eso o qué podemos hacer para contrarrestar, o de qué manera podemos convivir, que no, igual no es fácil, ¿eh? Ojo, porque piensa una herramienta como ChatGPT, que no es inteligente. O sea, no se puede decir que sea como Einstein, pero a lo mejor puede hacer las tareas no de Einstein, pero sí del secretario de Einstein. Y eso, solamente con que pueda hacer esas tareas, como escribir informes, enviar correos, cosas así, pues a lo mejor se ha cargado de un plumazo 1.000 millones de trabajadores. Entonces, hay que buscar, de alguna manera, una convivencia entre estas IAs y la humanidad. Eso está clarísimo que hay que buscarla. Continúo con la presentación. Vamos a ver cómo vamos. Venga, vamos bien. Esto es un poco lo que estaba contando. ¿Tan importante va a ser la IA en el futuro? Es lo que os acabo de decir. Sí, sí que lo va a ser. Es que no hay manera de que no sea importante. Siempre hay dudas sobre cuánto de importante. Yo siempre me pregunto es cómo va a ser la inteligencia artificial en el futuro. Puede que sea como Internet. Tú te cargas ahora Internet, haces desaparecer Internet y te has cargado media humanidad. ¿Acabamos? O sea, es que no sabríamos hacer nada. Tendríamos que hacer fuego con piedras si te cargas Internet. Internet ahora mismo es algo que es nuclear a la esencia de la humanidad y su supervivencia. Bueno, a lo mejor exagera un poco, pero es algo muy nuclear. O el Excel. Si tú te cargas el Excel, hombre, pues el Excel es una herramienta que está muy bien, es muy útil, pero te cargas el Excel, hombre, tampoco va a haber muertos, ¿no? Tampoco va a pasar nada, pues lo haríamos de otra manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo de relevante va a ser la inteligencia artificial? ¿Va a ser como Internet o algo así? ¿O el trigo, ¿no? ¿O el ser capaz de cultivar trigo, así de clave para la humanidad? ¿O va a ser como un Excel? Pues eso es lo que no es fácil de contestar y lo mismo que me pasa con la inteligencia fuerte, depende del día. Algunos días pienso que es un Excel y que no es el momento, que a lo mejor es en el futuro, pero no es el momento, y otros días pienso, ostras, lo que os acabo de decir. ChatGPT, en cuanto esté un poquito mejorada, yo creo que hoy en día, ¿no? Pero cuando esté un poquito mejorado, pues se ha cepillado 2.000 millones de trabajadores. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Sabes? O sea, ¿qué hacemos con esos trabajadores? Bueno, no lo sé. En cualquier caso, lo que os digo aquí sí creo que puede tener unas fuertes implicaciones sociales y laborales, ¿vale? Y bueno, y os pongo aquí esto, no sé si los que sois muy jóvenes, no sé si lo recordáis, pero esto es Skynet, ¿no? El robot asesino de... Ahora no me sale el nombre de la franquicia, bueno, pero lo reconocéis todo, de Terminator, ¿vale? Esto es un Terminator. Bueno, yo por si acaso, como venía en un chiste, yo por si acaso cuando hablo con ChatGPT siempre soy muy amable. Por si acaso luego en el futuro, lo que sea, pues no está mal irle cayendo bien. Andrew Ng, una frase de Andrew Ng para que refleje un poco cómo está la cosa. Andrew Ng es pues uno de los primeros popes, uno de estos padres de esta inteligencia artificial moderna. Y tiene una frase que es muy famosa que más o menos lo que dice es que de la misma manera que hace 100 años la electricidad lo cambió todo, y es inimaginable pensar ninguna tarea sin electricidad, ninguna, ni desde cultivar un melón o mandar un satélite se necesita electricidad para todo. Él lo que viene a decir es que la IA va a ser como esa nueva electricidad. No va a ser imaginable una tarea en la que no esté implicada la inteligencia artificial. Es un poco lo que os decía. Esto va a ser como de repente poder plantar trigo, es decir, como cuando la humanidad descubre que se pueden cultivar cereales, o va a ser como Excel. Andrew Ng lo tiene súper claro, y como la electricidad. Ya lo veremos. Yo no sé qué deciros, pero apuntaría un poco a esta idea de Andrew Ng. Tal y como van las cosas, yo apuntaría un poco a esta idea. De que va a ser inevitable y va a ser ubicua, o sea, va a estar en todos los sitios. Ventajas de la inteligencia artificial. Bueno, no lo hemos representado. Claro, yo cuando me ha preguntado una alumna lo de los coeficientes, pues no he pensado en que a lo mejor debería explicar un poco antes de hablar de estas ventajas. Básicamente, cómo funciona una red neuronal, voy a hacer aquí un dibujo. Lo que vamos a hacer es construir un conjunto de neuronas artificiales, y fijaos las que estoy dibujando, pero ahora mismo
Los modelos, estamos hablando de billones de neuronas, ¿vale? O sea, no estoy dibujando 25, sino los ChatGPT y estos modelos tienen billones y se está hablando de teras, ¿no? Completamente conectadas entre sí, ¿vale? Esta se conecta con esta neurona con esta, completamente conectados. En eso me refería a que no sabemos por qué hace las cosas. Cada una de estas neuronas está controlada por una serie de coeficientes. Los coeficientes son valores, ¿vale? Son una serie de números que se ajustan para que se realice la tarea. Ahora lo veremos con más detenimiento, ¿vale? Perdonad si a veces bajo mucho la explicación, a veces la subo mucho, disculpadme, intento abarcar un poco o cubrir todo el rango, ¿no? Estos coeficientes que se calculan para cada una de las neuronas en realidad expresan la tarea, está expresada ahí. Cuando yo pido, por ejemplo, clasificar si algo es blanco o es negro, o es un perro o un gato, en Deep Learning se utiliza mucho el ejemplo de perros y gatos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, presento un perro y lo que quiero es que esta red me diga si es un perro o un gato, la va a reconocer muy bien, lo va a hacer muy bien, pero el cómo lo hace, el cómo reconoce si es un perro o un gato, está expresado en los cientos, miles, billones de coeficientes de valores que están repartidos por aquí. ¿Vale? Entonces, yo meto los píxeles del perro, ¿vale? La red neuronal hace su cálculo y al final acaba diciéndome, es un perro, ¿vale? ¿Y cómo sabes que es un perro? Pues no lo puedo saber, porque está todo expresado en estos millones de coeficientes que componen la red. Por eso me refería a que hacen las tareas de forma mágica. No puedo saber. Es decir, esto no es reconocer la oreja y esto no es reconocer la patita. Es algo mucho más difuso, ¿vale? El conocimiento se reparte de una manera difusa, pero a cambio tiene unas ciertas ventajas, ¿vale? Por ejemplo, la autoorganización. El conocimiento está ahí expresado, pero no se lo tengo que dar yo. Cuando teníamos los heurísticos o este procesamiento, esta inteligencia artificial simbólica, yo tenía que ir diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Si yo no sé lo que hay que hacer, no continúo. Ahí se acabó. Con la inteligencia artificial, con estas deep learning, es como, ya está. Autoorganízate, haz lo que sea. Haz lo que tú quieras, cambia los coeficientes como te dé la gana, vete probando, haz lo que sea. Bueno, ahora veremos cómo funciona, ¿no? Es un algoritmo. Pero consigue decirme que cuando es un perro y cuando es un gato, y lo hace con una eficacia del 100%, ¿vale? Lo hace de una manera fantástica. También es tolerante a fallos. Por ejemplo, si de repente esta neurona se muere o esta neurona deja de funcionar por el motivo que sea, pues ella seguiría funcionando. Habría un cierto ruido o una cierta probabilidad de equivocarse mayor, pero seguiría funcionando, ¿no? Y es una serie de características, ¿no? El aprendizaje es adaptativo también, en el sentido de que yo le pongo las experiencias, no digo lo que tiene que hacer, y él va aprendiendo. No le tengo que ir diciendo cómo tiene que aprender. Bueno, habría una serie de ventajas en el hecho de que esté todo difuminado, de que esté todo funcionando en paralelo. Un poco, más o menos, imaginaos las ventajas que podría tener Internet, que si se cae un nodo, Internet sigue funcionando, pues al final, con las redes neuronales pasaría igual. El procesado está completamente repartido y difundido a través de toda la red. Inconvenientes, que también los tiene muchos, y por supuesto los inconvenientes de tipo social, como ya hemos planteado aquí, ¿no? Pero otros inconvenientes de forma más técnica, más práctica. Cuando se calcula una red, se toman decisiones arbitrarias. Estas dos están unidas, ¿vale? ¿Qué quiere decir estas dos? Lo que quiere decir es que de la misma manera que cuando tú estás analizando datos y tú calculas una recta de regresión, en la recta de regresión tienes que ir probando qué coeficientes metes y cuáles no coeficientes, o puedes utilizar un algoritmo que te los meta él directamente. Con redes neuronales, con el deep learning, no funciona eso. Tienes que ir probando. Es decir, tú piensas que la solución va a ser una, voy a poner 4 neuronas y luego otras 2 neuronas y esto tiene que funcionar. Y si no funciona, ¿qué es lo que ocurre? Pues pruebas otra cosa distinta. Pero no hay una manera, no hay un algoritmo que te diga, esta es la solución perfecta para tu problema. Se va probando por ensayo y error. Y eso significa que puedes estar mucho tiempo probando cosas y no conseguir buenos resultados, ¿vale? De hecho, se dice un poco que el ajuste, esto va cambiando con el tiempo, ¿eh? Esto con los años va siendo cada vez más exacto, pero sobre todo al principio del Deep Learning se decía que entrenar redes era un arte, en el sentido de que la experiencia con redes anteriores, resolver problemas anteriores, te daban como una intuición de cuál era la combinación de parámetros o la combinación de
de tipo de red, hiperparámetros, etcétera, etcétera, que te llevaría a una buena solución. Es decir, había como una especie de artista o artesano que era capaz de construir bien esas redes. Aprendizaje lento, importante. Uno de los inconvenientes. Una recta de regresión tardará unos segundos. Una red neuronal en entrenar, las que vamos a ver no, porque son muy pequeñas, puede estar semanas, días, meses, puede estar lo que quiera en entrenarse y luego, después de meses entrenándose, descubrir que no funciona, que la arquitectura no es correcta. Bueno, hay una manera de ir monitorizando, ¿no? Y que saber si eso va avanzando o no por el buen camino, pero el aprendizaje es muy, muy lento. Otro problema. Es necesaria una cantidad bestial de datos. Y cuando digo bestial es que es muy grande los datos que se necesitan. Y eso era un problema. Era un problema en... Hay ciencias en las que tienen datos en una gran abundancia y por lo tanto los pueden aplicar y no tenían ese problema. Pero en psicología parecía que nosotros no teníamos tal cantidad de datos. Nosotros estamos acostumbrados en análisis de datos, estamos acostumbrados a que los ficheros tengan 200, 300, 500 sujetos y con esos 500 sujetos calculamos ecuaciones estructurales, los modelos que sean necesarios. Pero ese número es ridículo para Deep Learning. En Deep Learning se necesitan no del orden de 500, sino del orden de millones de datos para poder ser entrenados. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Eso descartaría la psicología como una ciencia que puede utilizarlo? Pues no, porque justamente en psicología, con todo lo que existe de los registros, de las redes sociales, de las cámaras, etcétera, empezamos a tener una gran cantidad de datos que pueden ser utilizados para ser entrenados, para meterse en estas redes y entrenarlas. Entonces, bueno, eso de que no teníamos datos, pues eso empieza a resolverse y que sí existe una gran cantidad de datos psicológicos, pues no sé, bueno, no quiero hablar con ello pero no perderme, pero el proyecto de Cambridge tiene un proyecto en el que a través de Facebook hay las respuestas a muchos cuestionarios y muchas actividades utilizando la red de Facebook de a lo mejor 50 millones de personas. Y esos datos son los que luego se utilizaron con Donald Trump cuando ocurrió todo lo de las fake news y toda esta historia para que ganasen las elecciones anteriores, ¿no? Y este otro problema del que ya he hablado antes, es que lo que obtenemos solo es el resultado. Es decir, yo tengo un sistema que puede clasificar perfectamente los perros y los gatos, pero no puedo interpretarlo. Mientras que cuando tú calculas una recta de regresión y tú tienes algo como y es igual a A más BX1 más BX2 y lo que tú haces es interpretar B1, o sea, B1 y B2, tú lo que haces es interpretar B1 y B2, si es grande es que la variable tiene mucha influencia, si es pequeño es que la variable tiene poca influencia. En una red neuronal no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque no tienes dos coeficientes. Tienes a lo mejor 178 billones de coeficientes y son ininterpretables. Eso ya sabéis, los que habéis hecho un poco de análisis de datos, ya sabes que interpretar, bueno, y además todos esos billones interactuando entre sí, ¿no? Lo cual nos lleva al concepto de complejidad, ¿no? ¿Y por qué pueden hacer estas tareas? Pues porque se montan sistemas complejos. Probablemente sea la única explicación, porque hay no linealidad, ¿no? Al montar de esta manera las redes se genera una no linealidad que puede resolver prácticamente lo que quieras. ¿Qué es? Voy a beber un poco. ¿Qué es una neurona artificial? Una RNA es una red neuronal artificial. Bueno, todas están basadas en este concepto, que es el concepto de neurona artificial. Es una simplificación bestial de la neurona. No es una neurona tal y como los biólogos o los neurobiólogos piensan que es una simplificación enorme. Esto que voy a explicar ahora es el perceptrón del que hemos hablado antes, ¿vale? Un perceptrón consiste en eso. Más o menos hay una analogía entre lo que ocurre entre una neurona real, una neurona humana, bueno, una humana biológica, y una neurona artificial. La idea que se refleja es la siguiente. De la misma manera que en una neurona llegan una serie de están las dendritas y a esas dendritas lo que llegan es las conexiones de acciones, ¿no? Es decir, cada una de estas neuronas llegará a la información de otras neuronas. Ese es el primer punto.
Están conectadas, las dendritas están conectadas con otras neuronas. Y el segundo concepto, en una neurona normal, una neurona biológica, esta información, si pasa determinado umbral, lo que va a hacer es que se va a transmitir a otras neuronas. Pues eso, esa idea, esas dos ideas sencillas, es lo que dan lugar a la neurona artificial y al perceptrón. ¿Qué es lo que hacemos? Una neurona artificial está conectadas por otras neuronas. Neuronas que le llegan a ella, ¿vale? Pasan la información a ella. Lo que se hace es que esta información que llega es ponderada y sumada, ¿vale? Lo que está llegando a esa neurona simplemente se suma. Y una vez que se ha realizado esta suma, se transmite a las otras neuronas. Es así de sencillo, ¿vale? Lo que llega lo sumo, ponderado, pero lo sumo, ¿vale? Y una vez que está sumado, esa suma la voy a transmitir, ponderada también por una función, ¿vale? Pero la voy a transmitir al resto de las neuronas. Eso es lo que es una neurona artificial. No es más que eso. Y ahora, pon muchas de estas seguidas y consigues ChatGPT. No es más que eso. Si te fijas, es una simplificación enorme. Las neuronas reales no funcionan así, por una serie de datos, ¿no? Por una serie de cosas. Por ejemplo, las respuestas, hay una respuesta gradual, pero no hay una respuesta lineal, ¿no? En las neuronas biológicas. Y por ejemplo, hay otra cosa que es, en una neurona biológica, se va a disparar o no dependiendo de si alcance un umbral, pero estas siempre se disparan. O sea, estas siempre van a tener, las artificiales siempre van a tener una respuesta. O por ejemplo, una cosa que ocurre en las neuronas es que su información tiene que ver con lo que se llama el fading rate. Es decir, no se trata de que se dispare o no, sino de cuánto se dispara en un tiempo adecuado. Es decir, están disparándose y aumenta o disminuye o se para o empieza. Eso es lo que de verdad aporta información y eso no se puede trasladar a las neuronas artificiales. Lo que quiero deciros es que una neurona artificial es una simplificación impresionante de lo que es una neurona biológica y aún así funciona. ¿Vale? Y aún así funciona. ¿Y por qué se mantiene tan simple? Y ese es el kit de la cuestión. Se mantiene tan simple porque hacerlo más parecido a una neurona biológica complicaría los cálculos muchísimo y no tiene por qué obtenerse ventajas. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Siendo así de sencilla, funciona. Si intento imitarla un poco más a la biológico, y en eso hay otros proyectos, ¿vale? Si intento hacerla que se parezca un poco más al biológico, va a tardar muchísimo más, va a ser mucho más compleja de entrenar y de calcular, y por lo tanto no va a ser a lo mejor eficiente y no me aporta nada eso nuevo. Entonces se queda como algo extremadamente sencillo y eso es lo que se utiliza hoy en Deep Learning. De la misma manera que tenemos en un cerebro un conjunto de neuronas conectadas entre sí, ¿vale? Y vemos aquí una neurona que se conecta con otras neuronas y se habla de 10 elevado a 11, esos son 10 billones, bueno, me pierdo un poco con estas cosas, pues son billones americanos o no, pero aproximadamente unos 10 billones de neuronas con esas conexiones. Lo que se intenta en el Deep Learning es hacer la misma similitud, pero de una manera más organizada. Si tenemos neuronas biológicas conectadas entre sí, lo que vamos a tener son neuronas artificiales conectadas entre sí. Fijaos que la conexión no es la misma. Aquí se permite que prácticamente cada neurona se conecte con quien ella considere. Y de hecho, no sé si lo habéis visto, cómo las neuronas, cómo los axiones se van moviendo y se van desplazando para conectarse con otra neurona, por el motivo que sea, que no se entiende por qué, pero se pueden desplazar. Aquí no. Aquí en el Deep Learning lo que hacemos es que establecemos una arquitectura rígida en el que creamos capas de neuronas una detrás de otra. Y lo que hacemos es que todas las neuronas de una capa se conectan con todas las neuronas de la capa siguiente. ¿Vale? Están todas conectadas con todas. Eso es, por supuesto, es una simplificación impresionante. ¿Vale? Es decir, así no funciona un cerebro. Pero, sin embargo, con esta simplificación es razonablemente rápido hacer los cálculos. Si permitiésemos que una neurona se conectase con otra, pero no estuviesen en un sistema de reja o de enrejado que uno detrás de otro, pues esto implicaría una complejidad enorme para hacer los cálculos y está completamente descartado por ahora en el Deep Learning, ¿vale? Ya os digo, una simplificación máxima de lo que sería la organización de un cerebro. Respecto al número de neuronas, no creáis que vamos muy distintos, ¿eh? O sea, ahora mismo se está hablando, ya os he dicho, que se están construyendo los modelos como ChatGPT, el 4, lo que venga a continuación.
están en el orden de 10 elevado a 10 neuronas artificiales. ¿Vale? 1 a la 10, 10 a la 11, o sea, respecto al número de neuronas no es la diferencia, es respecto a lo que hace cada una de ellas y la complejidad de lo que de la estructura, ¿no? De la organización entre ellas, que aquí es completamente fija y muy organizada, y aquí se permite una flexibilidad enorme. Los LLMs. Los LLMs es ChatGPT, los Large Language Models. Estos son los modelos que se están construyendo ahora que tienen más cantidad de neuronas. Y esto es solamente un ejemplo. Fijaos que es, este gráfico es del 2021, se termina, o sea, hace 2 años, 3 años. Y fijaos de lo que estamos hablando. Estos no son neuronas, son coeficientes, con lo cual el número de neuronas siempre es muchísimo menor. Pero estamos hablando de que las estimaciones de ChatGPT 3 eran de 170 billones americanos. Ojo, que siempre, como son americanos, son los billones americanos que no son exactamente los del resto, los métricos, ¿no? Que son 100.000 millones, no 1 millón de millones, ¿no? Pero son 170 billones y, pues esto, imaginaos en los últimos años lo que está creciendo. Mucho de esta información es secreta porque no se comparte, pues detrás hay patentes, hay empresas, pero la dimensionalidad de los proyectos, la cantidad de neuronas y de coeficientes es enorme. Esto lo tengo aquí marcado y me parece un inciso interesante. Estos modelos de lenguaje, como ChatGPT, son más verborreicos que inteligentes, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Qué mal lo he subrayado. ¿Pero qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que cuando tú le pides a ChatGPT o a un modelo de lenguaje de estos algo, lo que te va a dar es algo que va a parecer razonablemente inteligente, pero que en el fondo ha sido construido sin poner nada de inteligencia en ello. Es decir, es verborreico en el sentido de que habla y parece que habla con sentido, y de hecho tiene sentido, pero no es no es un procesamiento inteligente. Simplemente a esta entrada yo te voy a ofrecer esta salida, y esa nos va a parecer altamente coherente, pero solamente porque ha sido entrenado con la totalidad de todo lo producido, todo lo escrito jamás por la humanidad, ¿no? Estos modelos se entrenan con una cantidad tan bestial de datos, de libros. Uno ha sido entrenado, el de Google me parece que utilizó todo Internet, ¿vale? Fijaos toda la cantidad de documentación. El otro utilizó toda la biblioteca británica, es decir, se utiliza toda la cantidad que existe de documentación para entrenar estos modelos. Por eso te parecen que son inteligentes, porque te está dando una respuesta que está basada en todo lo que ha aprendido. Pero no necesariamente tienen que ser inteligentes en el sentido en el que la psicología define la inteligencia. De hecho, lo que intento deciros con esto es que un niño que tenga 3 años, que solamente ha leído 2 libros, imagínate 1.000 millones de libros frente a 2 libros, El pirata Patapalo y El pollito Pepe, pues este niño de 3 años puede realizar tareas de inteligencia que no puede realizar algo como ChatGPT. El hecho de utilizar muchos datos y ser muy complejo no quiere decir que tenga que emerger la inteligencia por sí, ¿vale? Seguimos. Esto tiene que ver con lo que os estaba diciendo. En inteligencia, en Deep Learning, no nos importa que la neurona se parezca o no a la biológica. Ese caballo ya pasó, o sea, ese tren ya pasó. Hay proyectos en los que sí están interesados, y ahí os pongo 2 proyectos en los que lo que intentan es simular lo máximo posible cómo funciona un cerebro humano, ¿no? Como el proyecto de Human Brain o de Virtual Brain, pero que se parezca, que una neurona o las redes que estamos construyendo se parezcan a los humanos, ya no es relevante. Lo que es relevante es construir arquitecturas que sean capaces de realizar tareas que son relevantes para nosotros, ¿vale? Entonces, si alguien está interesado más en esa simulación o emulación del cerebro humano, pues ahí tenéis 2 proyectos que podéis investigar. ¿Qué es una neurona? Nos metemos ya con chicha, ¿vale? Así, para ver un poco más matemáticamente en qué consiste una neurona artificial, un perceptrón. Claro, esto de hacerlo virtual, pues es que no tengo ninguna feedback. No tengo ningún feedback. O sea, no sé si os estáis siguiendo, como no veo las caras, no sé si vais siguiendo bien o si debería tenerme en una parte o en otra. Bueno, voy a continuar. Luego, en cualquier caso, veremos las dudas a ver si se pueden resolver. Hemos dicho, una neurona, un perceptrón, una neurona artificial como las que vamos a ver, cuentan con 2 elementos. Una suma ponderada
y una función de activación. ¿Qué es esta suma ponderada? En este componente lo que hacemos es que recibimos la información de las neuronas de las capas anteriores. Por ejemplo, en esta neurona estamos recibiendo, en la capa anterior hay solamente dos neuronas, X1 y X2. Estamos recibiendo la respuesta, ¿vale? El final del axón de esas dos neuronas, la de X1 y X2. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora lo que hacemos es una suma ponderada de estos valores, no es más que eso. Fijaos, lo vamos a llamar Z. Siendo X1 la entrada, ¿vale? La entrada, lo que nos llega de la neurona 1. Bueno, esto está mal, esto sería 2 y 2, perdonadme. Y X2, lo que nos llega, la información, o sea, el número que nos llega de la entrada número 2, lo que hacemos es sumar X1 y X2. Pero lo hacemos de una manera ponderada, ¿vale? Fijaos en estos dos coeficientes. A estos se le llaman coeficientes, y este de aquí. Estos coeficientes son valores que se tienen que encontrar de alguna manera y que van a ponderar cómo de importante es X1 y cómo de importante es X2. Por ejemplo, imagínate que X1 es 8, ¿vale? Y X2 es 3. Bueno, pues esos dos valores vamos a suponer que son 0,2 y 0,3, por ejemplo. Y este coeficiente B, este B es un nuevo coeficiente, es otro coeficiente que puede ser, por ejemplo, 0,1. Así que el resultado de esta neurona sería 0,1 más 0,3 por 3 más 0,2 por 8. No sería más que eso. Y todos los que habéis visto algo de análisis de datos, habréis visto que esto es exactamente igual que una regresión lineal. Lo que tenemos es la variable, este sería el equivalente a I igual a A más B1x1 más B2x2. Exactamente una regresión lineal. No es más que eso. Esta suma ponderada no es más que sumar y multiplicar, sumar las entradas de una forma ponderada. Esto sería la ordenada en el origen, ¿vale? Lo que sería la ordenada, el inicio, y esto serían las pendientes, los coeficientes de esa recta de regresión lineal, de esa ecuación lineal. No es más que eso. ¿Qué se hace después? Una vez que ha sido calculada esta suma ponderada, lo que se hace es que se transmite a las siguientes neuronas utilizando una función de activación que voy a llamar F. ¿Qué función de activación es esta? Pues se utilizan varias, pero una de las más utilizadas es esta de aquí, que es la función sigmoide o logística. ¿Vale? Esta función viene expresada por esta fórmula. Lo que vamos a transmitir al resto de las neuronas, esto está conectado con otras neuronas, lo que vamos a transmitir al resto de las neuronas es el resultado de esta función, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, metemos aquí el resultado de esta z, lo metemos aquí, hacemos el cálculo de la función, por ejemplo, si z es menos 2, pues devolveríamos este valor, si z es 0, devolveríamos 0,5, si z es 4, pues devolveríamos un valor de 1. Y los psicólogos, esto el resto de las ciencias no lo sé, pero los que sois psicólogos, esta función os resultará bastante conocida porque no es ni más ni menos que la función logística. Es decir, lo que tenemos, lo que es un perceptrón cuando utilizamos esta sigmoide, es ni más ni menos que una regresión logística. Le falta el componente, ¿vale? Le falta el componente del luego final, pero es una logística. Lo que hacemos es, calculamos la ponderación y luego la transmitimos pasando a través de esta función. Esto es exactamente lo mismo que una regresión logística. La cuestión clave es ¿cómo se encuentran estos coeficientes? Porque estos valores son los que me vienen de las neuronas anteriores. Vale, perfecto. Pero ¿y cómo encuentro este 0,2, 0,3, este 0,1? ¿Esos coeficientes de dónde salen? Entrenar una red consiste en encontrar esos coeficientes W y B. ¿Vale? Encontrar esos coeficientes es en lo que consiste entrenar una red. ¿Y cómo se encuentran? Pues se encuentran a través de un algoritmo que se conoce como descenso del gradiente. Descenso del gradiente lo que va a permitirme, lo veremos un poquito más adelante, también brevemente, pero lo veremos, lo que va a permitirme es encontrar un conjunto de coeficientes, B1, B2 y B, que van a hacer que la tarea se resuelva mejor, ¿vale? Que va a hacer que la tarea se resuelva con un error mínimo.
exactamente igual que hacíamos en regresión. Luego lo explicaré un poco mejor, pero ya, concepto claro. Entrenar una red consiste en encontrar esos coeficientes V1, V2 y B. Y eso se resuelve a través de un problema de descenso del gradiente. Si esto, y esto es una red neuronal es justamente eso, poner muchas neuronas de este tipo juntas. Y luego, bueno, pues que la tarea que realice se vayan cambiando los coeficientes para que realice la tarea de la mejor manera posible. Esto que está escrito para una única neurona, ¿vale? De forma matricial, lo vamos a escribir de esta forma. Simplemente, bueno, pues está escrito de forma matricial y ya está. ¿Por qué? Porque no solemos tener una neurona, sino que solemos tener capas con muchas neuronas. Lo vemos en la siguiente. Y esto de la TRI. Si os acordáis los psicólogos que habéis estudiado psicometría, cuando estudiáis la teoría de respuesta al ítem, lo mismo, es la misma función, es una logística, ¿vale? Esta función es la misma que se utiliza en la regresión logística y es la misma que se utiliza en la teoría de respuesta al ítem. Seguimos. Las redes neuronales lo que se hacen es que se utilizan en capas ocultas. Esto es una capa oculta. Vamos a empezar. Esto es una arquitectura muy sencilla de una red neuronal. Lo que tenemos es, esta es la información, perdona, se ha movido. Esta es la información de X1, X2 y X3 inicial. Estos son mis conjuntos de datos iniciales, ¿vale? Si yo tuviese una matriz de datos, ¿vale? Pues tendría X1, X2 y X3. ¿Vale? El típico fichero de datos. Esta es mi entrada inicial. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo en esta red es una capa de neuronas ocultas, ¿vale? Una capa oculta que contiene 4 neuronas. Fijaos que están densamente conectadas, en el sentido que todas se conectan con todas. Y lo que tengo es una segunda capa con el mismo número de neuronas también conectadas todas con todas. ¿Qué es esto de aquí? Esto es una neurona como la que hemos visto en el caso anterior. Lo que hacemos es que tenemos Z, ¿vale? Que será B más V1 X1 más V2 X2 más V3 X3, ¿vale? Calculamos la sumación para esta neurona y una vez que tenemos, pues hacemos f de z, es decir, calculamos la función sigmoide y lo transmitimos al resto de neuronas de la siguiente capa. Con esta, exactamente igual. Calculamos la sumación y la transmitimos, calculamos la sumación, calculamos la función de activación, esa sigmoide, ¿vale? Y lo transmitimos al resto. Y eso es lo que hacemos. Lo que se procesa en cada una de las neuronas, se procesa al resto de las neuronas. De tal manera que lo que se hace, esto es simplemente las dimensiones o cómo se hacería este cálculo en este caso. No quiero profundizar mucho porque creo que vamos mal de tiempo. Si alguien quiere profundizar en ello, pues lo puede mirar. Estas serían las dimensiones de cada una de las matrices que controlan cada una de estas capas. Pero lo voy a dejar así y no voy a meterme más en líos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, fijaos, esta logística enchufa a esta logística. Y esta logística enchufa a, si tenemos más capas, ¿vale? Enchufaría a otra, enchufaría a otra, enchufaría a otra. De tal manera que lo que hacemos cada vez que ponemos más capas es que creamos interacciones entre términos cada vez más y más complejos. Si en una regresión lineal lo único que tenemos son elementos simples con dos interacciones, lo que tenemos de repente es una mega ecuación. Todo esto, si llegamos aquí al final, se podría resumir en una mega ecuación con un montón de coeficientes relacionados unos con otros con interacciones de orden 25, 200 o lo que sea. Acabamos de encontrar la complejidad. Cuando los sistemas son univariantes, son lineales univariantes, son sistemas lineales, el procesamiento es mínimo. Lo que metes es lo que sacas. Lo puedes hacer más grande, más pequeño, pero ya está. Pero, sin embargo, al construir una ecuación tan compleja, aparecen sistemas de complejidad numérica que permiten, por ejemplo, ajustar cosas que no reflejan la linealidad. Y lo veremos luego en ejemplos. Es decir, problemas increíblemente complejos se pueden resolver simplemente porque somos capaces de construir y entrenar, es decir, encontrar esos coeficientes de ecuaciones que son inmensamente complejas y grandes. Y en esa complejidad, resolver el problema. No sé si me estáis entendiendo o si necesitaría intervenir un poco más o explicar algo más en esto. Bueno, ¿por qué funciona una red neuronal? Pues básicamente porque tenemos muchos coeficientes conectados entre sí. Cada uno de esos coeficientes hace un pequeño procesamiento y todos ellos, me pregunta Ainhoa qué significa ponderado. Significa multiplicado, ¿vale? Si tú tienes un valor 8
y yo lo multiplico por 0,5, ¿vale? Que el valor será 4, lo que he hecho ha sido este valor de 8 ponderarlo por este número, ¿vale? Que un coeficiente multiplique a un número, lo que está haciendo es diciéndole si es importante o no es importante. Si cuando le digo que es 0,5, le estoy diciendo eres poco importante, te voy a bajar a 4. Si lo multiplico por 2, le estoy diciendo eres muy importante, te voy a pasar a 16. ¿Vale? Entonces, esa ponderación de los coeficientes es lo que hace la red neuronal. Y eso se ajusta de manera automática con ese algoritmo de descenso del gradiente. ¿Vale? Bueno, continuamos un poquito más. ¿Cómo vamos? ¿A qué hora terminábamos? Que no estoy seguro. ¿Alguien me lo puede decir? Hemos empezado 1:30, por lo tanto terminábamos en punto. Nos quedan 20 minutos, ¿verdad? Vale, pues no quiero acelerar porque cuando se acelera se aturulla uno y quedan las cosas peor explicadas. Entonces prefiero dejar cosas para el próximo día que aturullarnos. Esto es lo mismo que antes. Estos son el ejemplo que hemos puesto, que tenemos X1, X2, X3, y recordad, siempre necesitamos el criterio, siempre necesitamos la I, porque como es supervisado, necesitamos saber que si esto es un gato o es un perro, necesitamos saber qué es lo que está pasando. Bueno, esto sería el ejemplo que hemos puesto anterior, pues dimensionando las matrices. Estos serían las matrices que tenemos y ya está. No hay que agobiarse con esto de las matrices. O sea, yo creo que es bueno cuando te vas a dedicar a Deep Learning entender cuál es la arquitectura de tu red, qué matrices son, qué dimensiones tienen, qué estás multiplicando, pero eso es importante, pero a unos niveles muy al principio de empezar a trabajar, Keras nos vas a arreglar todo esto porque él va a ajustar de forma automática las dimensiones de las matrices. De tal manera que nosotros nos preocupamos de qué es lo que le metemos de entrada, cómo queremos la red, y él va a configurar toda la red con todas las matrices que sean necesarias, con las dimensiones que sean necesarias, él lo va a hacer automáticamente. Entonces, cuando estamos empezando, eso es una ayuda impresionante, eso es una ayuda valiosísima. Continúo. ¿Cómo funciona la red neuronal? Este es el kit de la cuestión. Lo mismo, repito, no quiero ser pesado, pero repito, esta es la información de entrada, ¿vale? Esta es, y ya sabemos, de información de entrada X1, X2, X3 y la I. Necesito la I siempre. Si esto es píxeles, pues esto tiene que decirme si es un gato, un perro o lo que sea, ¿vale? Necesito la información de la I. Y estos son neuronas como las que hemos visto antes. Bien, ¿cómo funciona una red? Primero, todos esos pesos que hemos visto, los Bs y las W, se inicializan aleatoriamente. Pues así lo va a hacer mal, pero lo inicializamos aleatoriamente, ¿vale? De tal manera que con el primer caso, supongamos que este es el primer caso y esto es 8, 2, 4 y esto es perro, por ejemplo. El segundo caso, esto es 2, 1, 3 y esto es un gato. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es metemos los valores del primer caso, ¿vale? Lo propagamos a través de la red, se calcula esta neurona, se calcula esta, se pasan a la información, se pasan a la siguiente, calculamos esta y esta, y al final calculamos los pesos de la última, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Lo que estamos haciendo es una propagación hacia adelante, con los pesos aleatorios. O sea, lo que va a hacer es un desastre. Esto lo que va a hacer es un desastre. En vez de ser un perro, nos va a decir, por ejemplo, que es un gato. Y no sé por qué he cogido el ejemplo de perros y gatos, pero bueno, vamos a seguir con él. Nos va a decir que es un gato, lo va a hacer fatal. Esto lo hacemos con imagínate que tenemos 1000 animales. Bueno, pues esto lo hacemos 1000 animales y para cada uno de esos 1000 animales nos va haciendo predicciones de si son perros o son gatos o lo que sea. Esto es la I', en la predicción que va a hacer la red con esta información que le hemos metido, ¿vale? Pero esa no es la realidad es I. Para cada uno de estos casos, para cada uno de estos sujetos, ¿vale? Yo sé si son perros o gatos. Perro, gato, ¿vale? Por ejemplo, en el primer caso he fallado. La red ha dicho que es un gato y sin embargo era un perro. En el segundo caso ha acertado. Ha dicho que era un gato y efectivamente es un gato, ¿vale? Esto es lo pronosticado por la red y esta es la realidad. ¿De qué es? Si un perro o un gato, necesitamos conocer esa información. ¿Qué es lo que se hace ahora? Ahora lo que se hace es la retropropagación. Calculando la diferencia entre esto y esto, ¿vale? Va a ser enorme. Esta diferencia es enorme porque como los pesos son aleatorios, pues la diferencia va a ser grandísima. Pero partiendo de esta diferencia, de esta distancia que existe entre la realidad y
lo que hemos pronosticado, lo que voy a hacer es ir cambiando todos los coeficientes, voy a ir cambiando ligeramente todos los coeficientes hasta llegar aquí, ¿vale? Hasta llegar a esta, he cambiado los coeficientes de las dos capas, hasta llegar hasta el inicio. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es que vuelvo a meter todos los 1000 casos, vuelvo a meter los 1000 animales, ¿vale? Y vuelvo a hacer otra vez la propagación hacia adelante. Los pesos ya no son aleatorios más un pequeño cambio. Así que, lo mismo, calculo todo con todo, y va a hacer los pronósticos. Fijaos que ahora los pesos han cambiado ya ligeramente a favor de la tarea. Así que esta distancia va a reducirse un poquito. Es decir, la vamos a hacer mal, pero ya no tan mal. Vamos a mejorar. Algunos de los casos los vamos a predecir de una forma correcta. ¿Qué es lo que ocurre? De nuevo, esta distancia la calculamos, qué es la realidad y qué es lo pronosticado, calculamos cuánto hay de diferencia y con esa información de cuánto hay de diferencia, lo retropropagamos, lo enviamos, vamos modificando los pesos de todas las neuronas hacia atrás. Y en eso consiste en entrenar una red. Por eso tardan tanto en entrenarse, porque lo que hacemos son ciclos de esta manera. Empezamos aleatoriamente, calculamos, me equivoco mucho, corrijo, ¿vale? Vuelvo a calcular, me equivoco, corrijo, vuelvo a calcular, me equivoco, y empezamos en ciclos, esto es lo que se llaman épocas, ¿vale? En redes neuronales esto se llaman épocas, y podemos estar así, no sé, 1000 veces, 1.000.000 de veces, las veces que haga, hasta que lleguemos a un punto en el que este error sea mínimo, ¿vale? Fijaos que en cada una de las iteraciones vamos a ir mejorando estos pronósticos hasta que llegue un punto en el que prácticamente acertemos siempre, o consideremos que acertamos lo bastante. Y tal y como son las redes neuronales, se garantiza que puedes conseguir un 100% de éxito, siempre. Si construyes una red de las dimensiones adecuadas, ¿vale? Con las características adecuadas, siempre vas a conseguir un 100% de éxito. Y eso no tiene por qué ser bueno. Lo veremos probablemente el próximo día, pero conseguir un 100% de éxito probablemente sea malo. Pero se puede conseguir. Las redes te garantizan que se puede hacer eso, porque reflejan tal complejidad que lo van a hacer, ¿vale? Perdona, quiero volver atrás porque, vaya, aquí hay una cosa que es interesante. Bueno, no, lo voy a dejar porque lo contaré el próximo día, ¿vale? Porque si no, igual no nos da tiempo a avanzar. ¿Qué necesitamos para hacer deep learning? Pues básicamente datos, necesitamos una red neuronal como las que hemos visto hasta ahora, necesitamos definir cuál es la función de activación. La función de activación es eso que hemos llamado como sigmoide, pero no es la única que puedo utilizar otras, así que tengo que definir qué función de activación quiero. Tengo que definir qué es una función de coste. La función de coste es, ¿os acordáis lo que acabo de hacer de calcular la resta entre i e i'? ¿Vale? Pues el cómo hago esa resta, cómo calculo lo que se equivoca mi red, es lo que se llama la función de coste, o en inglés, algo así, ¿vale? Función de pérdida o de coste. Y por último, necesito un algoritmo de aprendizaje que más o menos todos los actuales, hay muchos de ellos, se puede elegir, pero más o menos los actuales están basados en lo que hemos llamado como descenso del gradiente. Todos están basados en el descenso del gradiente. Venga, y ahora, como ya hemos hablado mucho, vamos a ejemplificar una red neuronal utilizando una herramienta de Google que se llama Playground, ¿vale? Yo os voy a escribir aquí porque voy a escribiros la dirección en este chat que ahora os lo van a rebotar los moderadores o quien esté ahí en medio, os va a rebotar para que entréis en esa página o directamente si buscáis en Google TensorFlow y Playground, te va a salir. Yo os voy a poner ahora eso. Y voy a compartiros la pantalla. Vaya, esto se ha quedado activado. Vaya, por Dios. Bueno, esto es Playground, ¿vale? Esto es lo que os quería decir. Vamos a utilizar esta herramienta y ahora os la voy a mostrar conectados a esta dirección, playground.tensorflow.org, y ahora la voy a poner para que se vea. Eso es un pantallazo y ahora os la enseño. Y tiene que estar aquí. ¿Lo veis todos? Sí, voy a subir esto un poco para que se vea la chicha. ¿Qué es esto? Esto es una herramienta de Google
se llama Playground, y no es exactamente una red neuronal porque las cosas están ya precalculadas, pero sirven para conceptualizar las ideas que se van explicando, ¿vale? Entonces, vale, estoy viendo que ya se ve eso, en vez de mi cara, se ve esto. Entonces, ¿cómo funciona? Fijaos que aquí tenemos distintas opciones. No quiero que tocamos mucho de ellas, simplemente mirad lo que hay, pero en esencia, en esta parte de aquí, lo que hacemos es que controlamos los datos de entrada. En esta parte de aquí, lo que hacemos es que controlamos la configuración de la red. Por ejemplo, tengo aquí una capa con 4 neuronas y una capa de 2 neuronas. Puedo quitar y añadir utilizando usando estas flechas. Puedo quitar quitar o añadir neuronas, o puedo añadir capas. ¿Vale? Aquí estoy añadiendo una segunda capa y aquí lo que voy a tener es el resultado. Ahora explicaremos un poco qué es cada una de estas cosas. Y lo que tenemos aquí es lo que se llaman los hiperparámetros de la red. Los hiperparámetros son valores que me sirven para controlar el funcionamiento de la red neuronal. Vamos a ver, no era eso lo que yo quería que vieseis, eso es Python, entonces estábamos aquí. Vamos a empezar a definir los elementos y los vamos a ir viendo en TensorFlow, ¿vale? O sea, en Playground. Vale. Conjunto de datos. Lo primero que necesitamos, hemos dicho, es un conjunto de datos. Y os he dicho que se necesitan muchísimos datos. ¿De dónde vienen? De todo. Audios, vídeos, libros, cámaras, los CAPTCHA. ¿Para qué están los CAPTCHA? Pues para entrenar redes. ¿Para qué creías que eran? Todo. Cualquier cosa que sea digital o se pueda convertir en algo digital, son datos con los que seguro se han utilizado para entrenar redes. Sitios que contienen, para los que queráis meteros un poquito más en las redes, sitios donde existe infinidad de datos. 2 páginas web, kaggle.com, ¿vale? Ahí podéis buscar datos de todo tipo, de bancos psicológicos, de economía, todo tipo de datos. Y para imágenes, imagenet.org, ahí tenéis infinidad de sets, de datasets para trabajar con redes neuronales y aprender y trastear con ellas. ¿Dónde están los datos en nuestra red? No, perdonad, un segundo. ¿Dónde estaba TensorFlow? Esta es, no. Perdonad, está aquí, ¿vale? Que me he cambiado de pestaña, lo siento. ¿Dónde están los datos? Aquí, ¿vale? Estos son los datos. Aquí podemos controlar los datos que vamos a meter. Como os digo, no es la realidad. Esto es como una especie de cajón de arena en el que podemos jugar un poco y que sirva para explicar las cosas, pero no es real. Mirad, vamos a utilizar estos datos de aquí. Estos datos consisten en 2 conjuntos de números, tienen 2 dimensiones, x1. ¿Veis cuando muevo el cursor? ¿Lo veis? Bueno, pues tenemos un conjunto de datos. Cada uno de estos puntos es un dato que está definido en x1 y en x2. Por ejemplo, este punto amarillo sería el 0 en x1 y el -1, 0 en x1 y el -1 en x2. Y los dos pertenecen a 2 conjuntos distintos, ¿vale? Estos pertenecen a una pelota o un conjunto determinado, o el conjunto A, y estos pertenecen al conjunto B. La tarea que queremos hacer es predecir o tener una red neuronal que sea capaz de, con la entrada de x1 y x2, clasificar correctamente si pertenecen al grupo A o al grupo B. Es una tarea muy sencilla, ¿vale? Y la vamos a realizar muy fácil. Ya los que habéis estudiado más cosas de metodología lo veréis que es una tarea muy sencilla, porque esto se resuelve con porque se resuelve con una única neurona. En realidad, resolver esta tarea es el equivalente a hacer una regresión logística, ¿vale? Estábamos aquí, perdonad. Entonces, hemos dicho datos. Vamos a utilizar ese conjunto de datos en el que tenemos, ¿vale? Lo escribo aquí para que quede más claro. Tenemos x1, x2 y el grupo al que pertenece. Si pertenece al grupo A o pertenece al grupo B, ¿vale? Y aquí tenemos la información, pues sería 0, -1, 3, 2, lo que sea, ¿vale? Tenemos este conjunto de datos. Vale, perfecto. ¿Qué más necesitamos para calcular una red neuronal? Lo siguiente que necesitamos es construir la red, por así, la red determinada, ¿no? O sea, decir cómo va a ser nuestra red. Y eso implica definir su arquitectura, es decir, el número de capas
que voy a poner y el número de neuronas que va a tener cada capa, no necesitamos que tenga el mismo número, ¿eh? Esta puede tener 4 y esta a lo mejor solamente 2. Podemos tener distintas capas con distinto número. Esa es la arquitectura. Y también definir los hiperparámetros. Estos hiperparámetros son los valores que me permiten controlar la red neuronal. Por ahora vamos a dejar los que están por defectos en Playground para no meternos en líos. Por ejemplo, volvemos a esto y para resolver esta tarea lo que voy a hacer es, mirad, voy a intentar resolverla con una capa de 5 neuronas y una segunda capa de 5 neuronas, de 4 neuronas, perdona, tengo una capa de 5 neuronas y otra de 4 neuronas. Fijaos cómo la información de X1 y X2 conecta con todas las neuronas de la primera capa y la salida de la primera capa conecta con todas las neuronas de la segunda capa. Y luego al final tenemos el resultado, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Vale. ¿Qué más necesitamos? Aquí estamos. Lo que necesitamos es una función de activación. Esta ya la hemos visto en el caso anterior y la que vamos a utilizar por defecto es esta sigmoide, porque la conocemos, ¿vale? Esta ya la hemos presentado, hemos dicho que tiene esta forma, esta expresión matemática, la podemos utilizar. Existen otras funciones y otras formas como la tanh, la tangente hiperbólica o la ReLU. Hoy solamente vamos a utilizar esta sigmoide porque es conocida, es simple y ya sabemos qué aspecto tiene. Vamos a ver aquí y vamos a elegir que la función de activación, lo veis aquí, vamos a elegir que sea la sigmoide. Hemos elegido la función sigmoide. Perdonad. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué más necesitamos? Lo que necesitamos es una función de coste. Esto, como os he dicho, esta función de coste o función de pérdida, lo que va a hacer es calcular la diferencia entre la realidad y los pronósticos y prima. Básicamente existen 3 formas de calcular esa diferencia. Cuando los datos son continuos, es decir, lo que estamos es en un problema de regresión, lo que vamos a utilizar como función de coste es el error cuadrático medio. Justo exactamente igual que del estadístico. El error cuadrático medio, lo que vamos a hacer es i menos i' al cuadrado, ¿vale? Ese es el error cuadrático medio. Bueno, como es la media dividido entre n. Eso es lo que vamos a utilizar. Cuando tenemos datos binarios, como en este caso, datos categóricos binarios, queremos clasificar entre que sea grupo A o grupo B, lo que vamos a utilizar es una entropía binaria, que no me da tiempo a explicarlo ahora, lo explicaremos el próximo día. Y cuando tenemos un caso de datos categóricos múltiples, utilizaríamos una entropía categórica, ¿vale? En ese caso, vamos a comprobar que en TensorFlow, bueno, esto él lo va a, o sea, la función de coste, él la fija por defecto, es decir, en este caso como es un problema de clasificación binaria, va a poner esta entropía binaria y ya está fijada, ¿vale? ¿Qué más necesitaríamos para calcular la red? Un algoritmo de aprendizaje. Este algoritmo de aprendizaje es lo que os he mencionado otras veces como el descenso del gradiente, que no voy a tener tiempo de explicarlo porque se nos acaba el curso, o sea, nos acaba el día de hoy, pero lo explicaré el próximo día, os explicaré. Pero básicamente es lo que os he contado, es un sistema en el que vamos modificando muy poco a poco los pesos que controlan la red para aproximarnos y hacer la distancia entre la predicción y la realidad lo mínima posible. El próximo día os explicaré dentro de lo razonable cómo funciona este algoritmo del descenso del gradiente. Por defecto, mirad, perdonad, aquí está. Por defecto, ¿dónde está aquí? Yo creo que esto tenía... Pues no, están todos puestos. O sea, pensé que creía recordar que podíamos elegir distintos algoritmos, pero está todo puesto como descenso de gradiente en Playground. O sea, que no se puede elegir. Bueno, pues mejor. Y ahora fijaos, ya tenemos todos los elementos, tenemos la función de activación, tenemos la función de coste, tenemos el algoritmo y ahora vamos a entrenar la red. Si nuestra red es capaz de hacerlo correctamente, nos dará un error, ¿vale? Fijaos que esta es la función de pérdida, la función de coste, esto nos va a salir 0. Es decir, no vamos a cometer ningún error en la clasificación. Lo pongo a entrenar, le doy a este botón de Run,
¿vale? Le voy y entonces, fijaos, aquí, en esta parte de aquí, lo que van es sucediendo las épocas. Las épocas es, pues ya fijaos que ya hemos alcanzado prácticamente el 0, ya tenemos el 0. Fijaos que lo que hemos hecho es ese ciclo de hacia adelante y hacia atrás, en este caso lo hemos hecho 514 veces. Hemos hecho así 514 veces, hacia adelante y hacia atrás. Cada una de ellas hemos ido modificando los pesos un poquito, de tal manera que al principio hemos empezado con un error muy grande, no me acuerdo cuánto era, pero el error es muy grande, vamos a hacer, si lo podemos hacer y pararlo rápido. Por ejemplo, fijaos que tenemos un error de 0,448, donde pone test loss y training loss, luego os explicaré lo que es, pero básicamente es la función de pérdida, es decir, cuánto me estoy equivocando, ¿vale? Y en cuanto pasan unas épocas, es decir, hacemos ese ciclo, va disminuyendo hasta alcanzar un error de 0,01. Si siguiésemos entrenando, alcanzaríamos un error de 0. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve un poco para trastear, y como estamos cerrando ya la clase, es un poco lo que os pido, que vosotros trasteéis durante estos días, si os apetece, pues que trasteéis un poco con el playground, y el próximo día empezaremos directamente aquí y empezaremos los ejemplos ya está prácticamente, no queréis que queda mucho de explicar de forma teórica, sino que es ya empezar a trabajar con arquitecturas de redes. Me quedaría explicar un poco sobre cómo funciona el descenso del gradiente y empezar ya a trabajar con arquitecturas específicas con Python, con las redes. Y podéis trabajar aquí todo lo que queráis. Aquí tenemos 2 capas y con 5 y 4 neuronas, pero es que probablemente para resolver esta tarea no haga falta. Podemos prescindir perfectamente de todas estas neuronas, incluso quedarnos solamente con una única neurona, y con esta neurona le damos aquí para reiniciar, ¿vale? Con esta única neurona probablemente tardaremos más, necesitaremos más ciclos, pero con una única neurona, fijaos cómo realiza la clasificación. Aquí está la clasificación, ¿vale? Fijaos que con una única neurona, como es una sigmoide, podemos hacer una clasificación binaria casi perfecta con una única neurona. Eso quiere decir que es como es una única neurona. Fijaos que estamos utilizando solamente 3 coeficientes. Con 3 coeficientes hacemos la clasificación perfecta, ¿vale? Igual que lo haríamos con una regresión logística normal. Cuanto más complejo sea el problema, por ejemplo, fíjate este problema. Este problema, para resolverlo, si intento resolver un problema en el que ya no tengo 2 grupos, fijaos en los datos de aquí, ya no tengo 2 grupos, tengo 4 grupos. O sea, perdón, son 2 grupos, pero con una organización completamente compleja, ¿vale? Este problema ya no se puede resolver con una regresión logística. O sea, todos los modelos lineales que habéis estudiado en el máster, fuera, ya no existen, ya no sirven para nada, ya no se pueden utilizar nada, ni ecuaciones estructurales, ni nada, ni lo más complejo que hayáis visto, modelos de rasgo latente, ya no se puede utilizar, ya no van a resolver, ya no van a darte una solución. Sin embargo, con una red neuronal razonablemente sencilla, vamos a poder hacer esta clasificación. Y esto os lo pongo como tarea. Os dejo al final del documento, como supongo que compartirán con vosotros el documento que he estado utilizando. Al final hay una serie de tareas basadas en este playground que os dejo para que trasteéis con ellos. El próximo día vemos cómo se pueden resolver. Y bueno, en cualquier caso, pues no he dejado tiempo para preguntas. Si alguien tiene preguntas, pues me las podéis trasladar, a ver si se pueden resolver rápidamente, o si no, se quedarían para el próximo día. Un segundito, Andrea. Como veis, los conceptos hemos metido en 1 hora y media. Recordad que Deep Learning es un máster, o sea, en muchas universidades está como un máster complejo que dura 2 años, y hemos metido todos los conceptos en 1 hora y media. Yo creo más o menos ha quedado claro. En cualquier caso, si alguien necesita más documentación o lo que sea, me puede escribir o puede consultarme cosas, y yo, pues, dentro de mis posibilidades, encantado de ayudar. Muchas gracias, Miguel, por todas las explicaciones. Es apasionante este mundo, la verdad, de la inteligencia artificial, y que podamos verlo a posteriori aplicado al mundo de la psicología, ¿no? Como ya nos has ido poniendo algunos ejemplos, y seguro que en la próxima sesión también nos comentarás más. Simplemente, bueno, muchísimas gracias, desde luego, muy bien explicado, muy claro, y no sé si hay alguna pregunta más que nos pueda trasladar Javier, o ya nos vamos despidiendo. No veo ninguna hora, así que
entiendo que, bueno, te felicitan por la explicación. Han muerto todos están muertos. Es un tema denso, en cualquier caso, el deep learning es un tema denso, es verdad. Sí, está tranquilo el chat, ¿no? Vale, estupendo. Bueno, pues nos emplazamos entonces después de las vacaciones de verano, nos emplazamos para el 4 de septiembre a las 17 horas en España, 10 horas más o menos en Latinoamérica, dependiendo de dónde, porque tenemos estudiantes y personas interesadas de muchos sitios. Así que 17 horas en España, 4 de septiembre, miércoles 4 de septiembre, nos volvemos a ver y seguimos escuchando y pudiendo trastear, como dices, con todos esos conceptos e ideas y aplicaciones que nos va a seguir comentando Miguel. Muchísimas gracias. Y gracias a a vosotros. todos. Un saludo y muchas gracias por invitarme y a todos por escucharme.